Hola a todos y todas, vamos a continuar con las clases teóricas de diagnóstico por imágenes. En este caso vamos a ver la patología cardiovascular. En primer lugar, ¿cómo debemos realizar la sistemática de lectura de la radiografía en el sector cardiovascular? En primer lugar, vamos a analizar el tamaño, es decir, el índice cardiotorácico que podemos obtener en la radiografía de tórax póstero-anterior y teleradiografía, la posición cardíaca, en tercer lugar, los contornos de la silueta cardíaca, cuarto, los hilios y su densidad, y la vascularización pulmonar. En primer lugar, entonces, vamos a hablar del índice cardiotorácico, que es la relación que existe entre el diámetro transverso máximo de la silueta cardíaca, medida desde su borde izquierdo a su borde derecho, en relación al diámetro transverso máximo del tórax en su base. Esta relación no debe ser en el adulto mayor a 0,5. En los niños puede ser normal hasta 0,65. Hay que tener en cuenta que esto es una valoración muy subjetiva, ya que existen múltiples factores que pueden alterar este índice cardiotorácico, como la composición física, la edad, etc. Entonces, el índice cardiotorácico se determina midiendo el diámetro transverso máximo del corazón en relación al diámetro transverso máximo del tórax, medido a nivel basal y de borde interno a borde interno costal. Esa relación, ese índice cardiotorácico, no debe ser mayor a 0,5 en el adulto. Nuevamente tenemos aquí medido hacia la izquierda y hacia la derecha y el diámetro transverso máximo cardíaco. Lo normal en el adulto, menor de 0,5. Si es más de 0,5, hablamos de cardiomegalia. Grado 1, cuando esta relación es de 0,51 a 0,54. Grado 2, de 0,55 a 0,59. Grado 3, de 0,6 a 0,65. O grado 4, cuando este índice cardiotorácico es mayor de 0,65. Con respecto a la posición del corazón en la radiografía, lo habitual es que un tercio del corazón esté hacia la derecha de la columna vertebral y 2/3 hacia la izquierda de la columna vertebral. Podemos encontrar en algunos casos variantes, por ejemplo en este caso un situs inversus totalis, donde vemos el corazón orientado hacia la derecha, el arco aórtico también, y es un situs inversus total, ya que el hígado se encuentra a la izquierda y el estómago, que es esta burbuja aérea que hay por debajo del diafragma, en este caso un situs inversus total, es decir, con los órganos abdominales también invertidos. Con respecto al borde cardíaco, tenemos que analizar un borde derecho y un borde izquierdo. En el borde derecho vamos a analizar fundamentalmente un arco o línea superior, ya que es un arco muy sutil, que corresponde a la vena cava superior, y un arco inferior que corresponde a la aurícula derecha. En algunos casos se puede ver en el sector inferior una muesca que corresponde a la vena cava inferior ingresando al tórax, y si yo continúo esta línea, este borde derecho, corresponde al tronco venoso innominado o brachiocefálico derecho, es decir, de la unión de las venas yugulares y subclavias. Es decir, que el borde derecho podríamos decir que es un borde venoso. Analizando el borde izquierdo, vamos a tener 3 arcos principales. El arco superior corresponde al callado o botón aórtico. El segundo arco corresponde al tronco de la arteria pulmonar,
en la tomografía podemos ver acá el detalle del corte, y un arco inferior más prominente que corresponde al ventrículo izquierdo. Podemos ver algunos arcos secundarios. Entre el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo podemos ver un arco pequeño que corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda. Y si yo continuase el borde izquierdo, este borde corresponde a la arteria subclavia izquierda, que es la última de las que emerge de los tres vasos, digamos, supraórticos. Entonces, podríamos decir, para recordar, que el borde izquierdo es un borde arterial. ¿Qué pasa en la radiografía de perfil? En la radiografía de perfil vamos a tener un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, el sector inferior, el que contacta con el esternón, corresponde al ventrículo derecho. Luego le sigue el tronco de la arteria pulmonar, que es muy sutil e inclusive parece continuarse muchas veces con el tercer arco que corresponde a la aorta. El borde posterior está dado fundamentalmente por la aurícula izquierda, que es posterior y medial. Es decir, que en la radiografía de tórax de frente vemos del borde derecho la aurícula derecha, el borde izquierdo, el ventrículo izquierdo, y las otras dos cavidades cardíacas las vamos a ver en la radiografía de perfil. Anterior el ventrículo derecho y posterior la aurícula izquierda. Los hilios pulmonares están formados por vasos, fundamentalmente arteria pulmonar y sus ramas, que van disminuyendo su calibre en forma progresiva desde el centro a la periferia. En los hilios también hay venas de los lóbulos superiores, hay bronquios que tienen poca densidad porque tienen aire, hay linfáticos que son muy pequeños. Lo que fundamentalmente le da densidad a los hilios son las arterias pulmonares. Los hilios tienen que tener igual densidad. El hilio izquierdo está más alto que el hilio derecho, porque la arteria pulmonar izquierda pasa por arriba del bronquio, cabalga el bronquio, es decir, es epibronquial. En cambio, la arteria pulmonar derecha va al lado del bronquio. Entonces, cuando vemos en la radiografía de tórax, vamos a analizar las estructuras vasculares que tienen que estar bien definidas, el hilio izquierdo más alto, y si analizamos la radiografía de perfil, dijimos que el borde anterior, después del ventrículo derecho que contacta con el borde esternal posterior, está el tronco de la pulmonar. Luego le sigue la aorta y en el sector inferior vemos el bronquio, los bronquios fuentes vistos de perfil, con la tráquea vista de perfil, el hilio izquierdo que está superior y posterior. Recordemos nuevamente, desde el punto de vista anatómico, la arteria pulmonar izquierda pasa por arriba del bronquio, y en el sector anterior está el hilio derecho, que corresponde fundamentalmente a la arteria pulmonar derecha. El patrón vascular normal en una radiografía, en una teleradiografía póstero-anterior de tórax con el paciente en bipedestación, nos hace ver los sectores basales más perfundidos que los vértices, que están más ventilados. La distribución vascular debe ser simétrica, con una disminución progresiva del calibre de los vasos desde el centro hacia la periferia. Esto es importante ver porque analizaremos después, en el caso de los edemas de pulmón o las insuficiencias cardíacas, que hay una redistribución del flujo y se ven más vasos en los vértices que en las bases. Es decir, se invierte el patrón vascular normal. Podemos encontrar en las radiografías algunas catéteres, por ejemplo, un catéter
para medir la presión venosa central. Para ello se toman los siguientes reparos anatómicos. Vamos a ver la tráquea, vamos a ver la clavícula derecha. La mayoría de los catéteres de presión venosa central se colocan por la vena yugular interna derecha o por la subclavia, fundamentalmente del lado derecho, para que queden bien paralelos a las paredes de la vena, y se van a colocar en la vena cava superior. En el sector superior de la vena cava superior, a más o menos 1,5 centímetros de la carina. ¿Por qué se toman estos reparos anatómicos? Primero, porque si seguimos el borde medial de la clavícula derecha, eso quiere decir que estamos en la vena cava superior, paralelos a las estructuras de la pared venosa, y si tomamos el borde o lo que sería la carina, es decir, la bifurcación traqueal, a ese lugar llega el repliegue pericárdico. Es decir, que si nosotros colocamos un catéter de presión venosa central por debajo de la carina bronquial, eso quiere decir que estamos en el sector inferior de la vena cava superior o en la aurícula, y eso aumenta la probabilidad de arritmias. Es por eso que la presión venosa central se debe medir en este lugar. Lo normal es de 6 a 12 centímetros. Entonces acá vemos un catéter que es radiopaco, tiene una densidad homogénea radiopaca. Los parámetros entonces, los reparos vasculares, el borde medial paralelo al borde medial de la clavícula derecha, y a 1,5 centímetros, lo ideal sería que el extremo esté a 1,5 centímetros de la carina o de la bifurcación traqueal. Eso nos va a indicar que está en el sector superior de la vena cava superior y disminuimos el riesgo de arritmias o de alguna complicación cardíaca. Acá vemos un catéter que en lugar de colocarse en la vena yugular interna se colocó en la vena subclavia derecha, y este es el extremo distal. Este es en la carina, en la bifurcación traqueal, es decir que la ubicación es adecuada. Más o menos tiene que estar en la vena cava superior, pero a 1 centímetro, 1,5 centímetros de la carina o de la bifurcación traqueal. Esa es la situación ideal. Esta es una complicación relativamente frecuente de la colocación de un catéter de presión venosa central o de cualquier otro procedimiento que signifique entrar a una estructura venosa, por ejemplo, una colocación de un marcapaso, que es el neumotórax. Ya hemos analizado previamente en otra clase. El neumotórax es una imagen radiotransparente sin vasos y es muy importante, hay que buscar este signo que es el de la pleura visceral, que está íntimamente adherida al pulmón. En general, este hallazgo corresponde, la pleura va paralelo a la pared torácica. Entonces, esto es un neumotórax, una complicación de la colocación de un catéter. Siempre que se hace una colocación de un catéter subclavio o de vena cava superior, se debe realizar una radiografía de tórax, así el procedimiento haya sido exitoso o no, porque si no ha sido exitoso y vamos a colocar un catéter del otro lado, podemos tener, digamos, una complicación que sería un neumotórax bilateral. Entonces siempre hay que hacer un control radiográfico post colocación de catéteres. Bien, vamos a pasar ahora a una patología. Acá tenemos un hallazgo de la patología que vamos a ver a continuación, que es el edema pulmonar, es decir, la extravasación y acúmulo de líquido en los espacios aéreos, en los alvéolos, en los sacos alveolares. El paciente fundamentalmente tendrá disnea, con taquipnea, cianosis, sudoración, tos con expectoración rosada. Y tenemos que diferenciar el edema de pulmón
cardiogénico por aumento de la presión hidrostática, del edema de pulmón no cardiogénico por aumento de la permeabilidad capilar. Vamos a ver en primer lugar el edema por aumento de la presión capilar, que en general es por alteraciones a nivel de fallos del ventrículo izquierdo o insuficiencia mitral. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, en las venas. Eso se transmite a los capilares pulmonares y a las arterias pulmonares. Desde el punto de vista radiológico, vamos a valorar la presencia del catéter de Swan-Ganz, que es el que se utiliza para medir la presión capilar pulmonar. El catéter de Swan-Ganz es un catéter similar al de la presión venosa central, solo que es más largo y se coloca en la arteria pulmonar principal, ya sea izquierda o derecha, pero tiene que estar a no más de 2 centímetros del hilio, es decir, no tiene que estar muy proyectada hacia alguna de las arterias pulmonares, sino que tiene que estar en las arterias pulmonares principales, es decir, que el extremo no debe estar a más de 2 centímetros del hilio. Lo normal, esto se le insufla un balón, entonces se mide la presión capilar pulmonar por unos instantes y luego se desinfla, obviamente porque si no eso puede producir una ausencia de flujo con un infarto pulmonar. Lo normal es 12 milímetros de mercurio. A medida que aumenta la presión capilar pulmonar, se producen distintos hallazgos radiológicos. En primer lugar, una redistribución del flujo cuando está entre 13 a 18 milímetros de mercurio. Luego, un edema en el intersticio. La congestión vascular hace que se congestionen los tabiques interlobulillares, donde están los linfáticos y las venas. Y también se produce un edema en el intersticio peribroncovascular hasta que aparece líquido en el espacio alveolar cuando la presión capilar pulmonar es mayor de 25 milímetros de mercurio. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar radiológicamente cómo se ve el edema por el aumento de la presión capilar, que tiene dos fases, una fase intersticial y una fase alveolar. Acá vemos una radiografía con un paciente que tiene una cardiomegalia, es decir, un índice cardiotorácico mayor a 0,5, con opacidades alveolares e intersticiales, es decir, las dos fases, intersticial y alveolar, en un edema agudo de pulmón. Entonces, lo primero a analizar es la cardiomegalia. En este caso se puede notar claramente el aumento del diámetro transverso cardíaco y con un índice cardiotorácico aumentado. Comenzamos a ver opacidades en los hilios, se dejan de ver las estructuras vasculares bien definidas. A eso se lo llama niebla perihiliar, como vemos acá en estos ejemplos, porque aumenta el espesor del intersticio o el manguito peribroncovascular. Ya hay opacidades alveolares en este caso, pero los hilios pierden su definición. A eso lo llamamos niebla iliar o niebla parahiliar. Aparecen las líneas de Kerley, que son imágenes lineales en los lóbulos superiores, que son más bien verticales u oblicuas hacia los hilios, y las líneas B de Kerley en las bases, que corresponden a engrosamiento del intersticio interlobulillar. Acá vemos las líneas A de Kerley, líneas entonces oblicuas que no siguen la distribución vascular, son líneas que se interrumpen porque corresponden a engrosamiento entonces de los septos interlobulillares, en este caso en los lóbulos superiores, y en este otro ejemplo líneas B de Kerley que son basales periféricas y que corresponden a engrosamientos del intersticio interlobulillar en los lóbulos inferiores. La redistribución del flujo, se comienza a ver una mayor vascularización a nivel de los campos superiores con una relativa disminución del flujo en los campos inferiores.
Vemos cómo están más transparentes las bases que los vértices, con además una cardiomegalia. Entonces, en la fase intersticial vemos los ilios pulmonares aumentados de tamaño, de densidad, con pérdida de definición de las arterias pulmonares, con borrosidad, con niebla periliar. Aparecen las líneas de Kerley, fundamentalmente las líneas B de Kerley, que corresponde al líquido en los septos interlobulillares, redistribución del flujo, predominando en los campos superiores, es decir, se invierte el flujo basal y apical, y el engrosamiento del manguito o del intersticio peribroncovascular. En la fase alveolar ya hay líquido en los espacios aéreos, es decir, en los sacos alveolares, y aparece una imagen característica predominantemente central, en la región central de los pulmones, como vemos en este otro ejemplo, en la región central, que se le ha dado a llamar en alas de murciélago o en alas de mariposa, como más le guste. También es frecuente encontrar derrame pleural, que bueno, se va a ver ya como lo analizamos previamente en la clase de pleura, una opacidad con el signo del menisco. Es frecuente que sea bilateral o que predomine en el hemitórax derecho. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de derrame pleural, bilateral o del lado derecho. Acá vemos una imagen de una opacidad bien definida en el tercio medio del hemitórax derecho. Esto después del tratamiento que se le realizó al paciente desapareció varios días después. Esto se lo llama tumor evanescente o tumor fantasma, que corresponde en los casos de insuficiencia cardíaca a líquido en las cisuras, a líquido encapsulado en las cisuras. Particularmente el lugar más frecuente es sobre la cisura menor. Al cabo de unos días puede desaparecer después del tratamiento adecuado. En tomografía computada, bueno, podemos ver el derrame bilateral. En los casos de insuficiencia cardíaca, lo más frecuente entonces es el derrame bilateral. Acá vemos el signo del menisco y el líquido en el sector más declive. El paciente en este caso está en decúbito dorsal. También podemos apreciar el aumento de tamaño cardíaco. La fase alveolar encontramos opacidades acinares o alveolares, confluentes y bilaterales. Puede haber broncograma aéreo. Tiene una distribución característica central en los pulmones o periliar. Eso lo llama imagen en alas de mariposa o en alas de murciélago. Podemos tener pulmones blancos, radioopacos. Esto puede cambiar rápidamente y puede aparecer derrame pleural bilateral o más frecuentemente del lado derecho. La evolución rápida que tienen estas opacidades alveolares, acá vemos en el día 0, opacidades alveolares, niebla periliar, engrosamiento del manguito peribroncovascular, líneas de Kerley A, líneas de Kerley B basales, y al día 3 post tratamiento cómo se ha modificado significativamente la imagen radiológica. Pasamos ahora al edema por aumento de la permeabilidad capilar, el edema no cardiogénico, el que se ve habitualmente en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, al cual es una patología frecuente en las terapias intensivas, fundamentalmente por sepsis o por otras etiologías. En estos tiempos es frecuente en los cuadros de infección por coronavirus con síndromes de distrés respiratorio en las radiografías. Entonces, ¿qué vamos a ver en las radiografías en el edema no cardiogénico? Bueno, el no cardiogénico dijimos aumento de la permeabilidad capilar. Los pacientes tienen hipoxia grave, tienen disnea con taquipnea, están cianóticos, son pacientes graves. Fundamentalmente la causa es la infección, la sepsis, aunque hay otras etiologías, por ejemplo en los pacientes de shock, en los pacientes quemados, en las pacientes con broncoaspiración.
son pacientes que están en terapia intensiva con una mortalidad alta, entre el 50 y el 70%. ¿Qué vamos a ver en el síndrome de distrés respiratorio? Opacidades alveolares difusas, un edema intersticial que rápidamente se hace bilateral y difuso. Acá no hay un patrón central, sino que son opacidades alveolares difusas en ambos campos pulmonares. No son predominantemente iliares, son fundamentalmente periféricas o de distribución difusa. A las 72 horas suele cambiar y bueno, en general son complicaciones por procesos infecciosos, necrotizantes, con infartos, por embolia pulmonar. Como secuela pueden quedar áreas de fibrosis. Acá vemos un paciente que tiene opacidades alveolares con un índice cardiotorácico normal e ilios normales. Fíjense que las opacidades son más bien periféricas. Cómo se modifican a los 2-3 días e inclusive cómo van modificándose, aunque después, en este caso, correspondía a un paciente que evolucionó bien y mejoró rápidamente este síndrome de distrés respiratorio. Acá vemos entonces un ejemplo, el día 0, el día 2, como tenemos opacidades pero difusas bilaterales, no son centrales. En el edema no cardiogénico no son centrales las opacidades, son difusas y el índice cardiotorácico en general está normal. ¿Cómo evolucionó a una opacidad o pulmón blanco bilateral? Al día 3. En este caso, pacientes con fundamentalmente neutropénicos o con infección o con patologías neoplásicas que pueden llevar al síndrome de distrés respiratorio. Entonces, para diferenciar el edema cardiogénico, encontramos redistribución del flujo, es decir, vasos más grandes en los vértices que en las bases, derrame pleural bilateral o más comúnmente del lado derecho, cardiomegalia, líneas de Kerley, B en las bases, que son las más fáciles de ver, y edema central o en alas de mariposa, en los ilios. El edema no cardiogénico, la distribución de las opacidades es parcheadas, difusas, no tienen predominancia central. En general no hay derrame pleural, no hay cardiomegalia, no hay líneas de Kerley. Áreas parchadas, opacidades periféricas. Es un cuadro grave y hay que diferenciar el edema cardiogénico del no cardiogénico. La radiografía de tórax es fundamental porque son pacientes que están en terapia intensiva y que en general se los controla con radiografías realizadas con equipos rodantes o portátiles. Entonces, en el edema cardiogénico, cardiomegalia, redistribución del flujo, opacidad en las regiones iliares y periliares, líneas de Kerley, derrame pleural. En el edema no cardiogénico, opacidades parchadas, periféricas, no cardiomegalia, no derrame, no líneas de Kerley. Recordar el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pasamos a la siguiente patología. Acá tenemos una tomografía de tórax que tiene contraste endovenoso, por eso podemos ver bien las estructuras vasculares, en este caso la aorta ascendente y la aorta descendente. Esta patología es la disección de la aorta, la emergencia aguda más común de la aorta. Muchos pacientes fallecen por ruptura por disección aórtica, fundamentalmente en la disección tipo A. La clínica es la de un dolor torácico agudo que en general tiene una irradiación dorsal a la espalda. Son pacientes que en general tienen antecedentes de hipertensión arterial. Pero todo paciente con dolor torácico, con irradiación a la espalda, hay que pensar en la disección de aorta. El diagnóstico diferencial se realizará con el infarto de miocardio, por supuesto a través del electrocardiograma. Pueden producir un síncope por taponamiento cardíaco, por ruptura, por un hemopericardio. El 60 al 90% de los casos son pacientes con antecedentes de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede en la disección de la aorta? Bueno, la aorta tiene 3 paredes, una íntima, una media y una adventicia. Se puede romper
la capa íntima, entonces se introduce sangre entre la íntima y la capa externa, es decir, se produce un despegamiento de la íntima. Se forma entonces una luz verdadera y una luz falsa. Si el paciente tiene más de 14 días de clínica, ya no se considera agudo. Hay muchas clasificaciones, pero la que se utiliza más frecuentemente porque es la más práctica es la clasificación de Stanford, que clasifica la disección en tipo A y tipo B. La tipo A es la disección de aorta que compromete la aorta ascendente, independientemente si compromete o no la aorta descendente. Entonces, disección tipo A, aorta ascendente. Disección tipo B es toda disección que comienza después de la emergencia de la arteria subclavia derecha. La aorta tiene sus primeras ramas, son las arterias coronarias, que están en la aorta ascendente. Luego tiene una porción que es el callado aórtico, en el cual sale en primer lugar el tronco arterial brachiocefálico, del cual sale la arteria subclavia izquierda y la carótida interna, subclavia derecha y carótida interna derecha. Luego sale la carótida común izquierda y el tercer vaso que sale del callado de la aorta es la arteria subclavia izquierda. Toda disección que comience después de la emergencia de este vaso es una disección tipo B. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque divide la conducta terapéutica. Entonces, la disección tipo A es la más frecuente, el 60-70% de los casos. Hay una ruptura entonces en la aorta ascendente. La conducta terapéutica es la cirugía urgente porque se puede extender a la aorta descendente, pero puede extenderse a las arterias coronarias y producir un hemopericardio. La mortalidad es alta si no se trata. La complicación puede ser entonces la ruptura hacia el espacio pericárdico y producir un hemopericardio y eso un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, la conducta de la disección tipo A es la quirúrgica. La disección tipo B compromete la aorta descendente distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda, es el 30-40% de los casos, y la conducta es tratamiento médico, no es quirúrgica la disección tipo B. Se le puede poner en muchos casos, se hace colocación de prótesis endovasculares, pero no es quirúrgica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que realizar una tomografía computada de tórax con contraste endovenoso. Es fundamental el contraste, si no, no vamos a poder ver el flap o tabique intimal. Ese flap, que es la íntima despegada, separa la luz verdadera de la luz falsa. En el 70% de los casos se ve, es importante una buena técnica tomográfica. A veces la luz falsa es más grande que la verdadera, puede estar estrechada la luz verdadera. El canal verdadero se opacifica con contraste más temprano y con mayor densidad que la luz falsa. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto es la aorta ascendente, aquí atrás está la vena cava superior, esta es la aorta ascendente que tiene esta imagen hipodensa intraluminal que corresponde al flap intimal. Y esta que vemos aquí atrás es la aorta descendente que tiene también disección. Dijimos que la luz verdadera se opacifica más rápido y en general puede ser más pequeña que la luz falsa, que es esta que vemos acá. Entonces, esta, por comprometer la aorta ascendente, es una disección tipo A, que requiere un tratamiento quirúrgico. En cambio, en este otro ejemplo vemos una aorta ascendente normal. Esto que vemos aquí atrás es la vena cava superior. Este es el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar derecha y en la imagen subsiguiente la arteria pulmonar izquierda. Y en el sector inferior o en el mediastino posterior en realidad vemos la aorta descendente torácica que tiene una imagen hipodensa lineal en su interior
como lo podemos ver en la imagen subsiguiente, que corresponde al flap intimal. En este ejemplo, la aorta ascendente está normal, la aorta descendente tiene disección. Por lo tanto, es una disección, como vemos ahí en la imagen, una disección tipo B. El tratamiento es un tratamiento médico conservador. Entonces, para llevar a casa respecto de la disección tipo A, aorta ascendente, independientemente si compromete la aorta descendente, la conducta es cirugía. Disección tipo B, aorta descendente, es decir, aquella que comienza después de la emergencia de la arteria subclavia izquierda, tratamiento médico. El diagnóstico se hace con tomografía con contraste endovenoso. Pasamos a otra patología. Vemos una tomografía computada de tórax con una ventana mediastinal y una imagen de defecto de relleno hipodenso dentro de la arteria pulmonar. En este caso vemos el tromboembolismo pulmonar. La causa del trombo o de los émbolos dentro de las arterias es por una trombosis, la mayoría de los casos, el 90%, por una trombosis venosa en los miembros inferiores. En general, pacientes que han realizado, por ejemplo, trayectos muy largos en avión o en auto o en colectivos por muchas horas, donde hay una éstasis a nivel de venosa de los miembros inferiores, o pacientes con estados de hipercoagulabilidad, o pacientes con neoplasias. En esos casos puede haber trombosis venosa y haber un embolismo hacia las arterias pulmonares. La clínica de estos pacientes en general es la disnea súbita, es muy importante el antecedente, puede haber también dolor precordial y el diagnóstico se hace con la radiografía de tórax, que no nos da hallazgos muy específicos, la cámara gamma de ventilación perfusión, pero que es también es sensible pero no está muy disponible. Entonces el diagnóstico se debe realizar con una tomografía computada de tórax con contraste endovenoso, porque el signo radiológico guión del tromboembolismo pulmonar agudo es la imagen del defecto del relleno o del trombo dentro de las arterias pulmonares. Entonces, el signo que hay que buscar es el defecto de relleno o la imagen del defecto de relleno hipodenso en la luz de las arterias pulmonares. Ahí vemos entonces remarcado el trombo en este caso en el tronco de la arteria pulmonar y en la arteria pulmonar derecha. Acá vemos otro ejemplo de esta imagen hipodensa que rellena la luz, en este caso de la arteria pulmonar izquierda. O en este otro ejemplo donde vemos el trombo y cómo se proyecta a una rama lobar y segmentaria en el lado derecho, y en el lado izquierdo también un defecto de relleno, un trombo a nivel de la luz de esta rama de la arteria pulmonar. En la radiografía de tórax se pueden ver, pero ya esto es un signo más tardío, una imagen triangular opaca que corresponde al infarto, pero esto ya lo vemos después de las 72 horas, por lo tanto el diagnóstico debe ser precoz con la tomografía computada. Acá vemos la reconstrucción donde se ve el trombo en esta rama de la arteria pulmonar del lóbulo inferior derecho. Esta imagen se la denomina joroba de Hampton, es muy inespecífica la radiología. Se recomienda fuertemente la realización de la tomografía de tórax con contraste y debe estar indicada así, sospecha TEPA, para que el protocolo sea específico para buscar esta patología. También se puede acompañar la tomografía con una ecografía Doppler en los miembros inferiores para ver el sistema venoso profundo, donde vamos a ver el trombo que ocupa la luz de las venas. Entonces, para llevar a casa con respecto al tromboembolismo pulmonar agudo, realizar ecografía Doppler de miembros inferiores para buscar trombosis venosa profunda, que en el 90% de los casos
es la causa del TEPA, y realizar, desde el punto de vista de las imágenes, tomografía computada de tórax con contraste. El signo que hay que buscar es el defecto de relleno hipodenso en la arteria pulmonar o en sus ramas. Vamos a pasar a la siguiente patología, donde vemos acá una imagen de un corte tomográfico del abdomen con esta imagen redonda que tiene un centro hiperdenso que corresponde a la aorta abdominal aumentada, es decir, un aneurisma de aorta abdominal, en este caso con una complicación que es la ruptura del aneurisma. Entonces el aneurisma de aorta es un área de dilatación focal, ya sea en forma sacular o fusiforme de la aorta. Hablamos de aneurisma cuando tiene una luz superior a los 3 centímetros. En general se dice que la aorta ascendente mayor de 5 centímetros, la aorta descendente mayor de 4 centímetros y la aorta abdominal más de 3 centímetros. Pero en general una aorta más de 3 centímetros se debe considerar patológica o ectásica, y a medida que sea más de 5 en la ascendente, más de 4 en la descendente, más de 3 en la abdominal, hablamos de aneurisma. En general es secundaria a arteriosclerosis, aunque por supuesto hay otras causas. Entonces, con un aneurisma más de 5 centímetros hay una alta probabilidad de romperse. La localización de los aneurismas son más frecuentes en el abdomen, en el sector infrarrenal, y en el tórax más frecuentemente en la aorta ascendente. Acá vemos una dilatación aneurismática de la aorta ascendente, un 30% de los casos, y en la aorta descendente un 70% de los casos. En las radiografías de tórax podemos ver una dilatación o un ensanchamiento del mediastino, en este caso el mediastino, un ensanchamiento de origen vascular, un aneurisma de aorta. En la radiografía de perfil se puede ver esta dilatación de la aorta descendente torácica. Entonces, en el 50% de los casos el ensanchamiento mediastinal es de causa vascular. En el caso de sospechar aneurisma hay que hacer una serie sin contraste y luego con contraste endovenoso buscando signos específicos. Una aorta más de 3 centímetros es patológica, aneurisma. La presencia de trombos en la luz con forma de media luna nos está indicando un signo de ruptura inminente. Acá vemos un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal que mide en su diámetro transverso 93 milímetros, casi 10 centímetros, y en su diámetro anteroposterior 85 milímetros. En esta tomografía realizada con contraste vemos la aorta a nivel de la emergencia de la arteria renal izquierda, y en el sector infrarrenal, que es el lugar más frecuente de los aneurismas de aortas, esto porque en el sector infrarrenal cambia la composición de la pared y no es tan elástica, se ve una dilatación aneurismática con una luz y un trombo mural que mide en su diámetro transverso casi 9 centímetros, 89 milímetros, y vemos la luz y el trombo que rodea la luz del aneurisma. En este caso, entonces, un aneurisma, una dilatación de la aorta con un sector central permeable y un trombo mural. Los signos de ruptura inminente en los casos de aneurismas más de 7 centímetros o que aumente más de 1 centímetro en un año. Veamos el signo de la media luna que corresponde al hematoma en el aneurisma. Para eso debemos realizar tomografía sin contraste previamente y la interrupción de la calcificación ateromatosa si tenemos controles previos. Esta es una serie sin contraste donde vemos un aneurisma de aorta infrarrenal con ateromas, con placas calcificadas de ateromas, y vemos esta imagen hiperdensa en la fase sin contraste. Eso quiere decir que hay un hematoma en la pared
de la aorta, y eso es un signo de ruptura inminente. A este signo se lo llama el signo de la semiluna o de la media luna, como vemos aquí en esta foto. Es un signo entonces de ruptura inminente que corresponde a un hematoma en la pared del aneurisma, y esto se ve en la fase sin contraste. Otro signo radiológico que podemos buscar es la interrupción de la pared o del ateroma calcificado de la pared. Acá tenemos una tomografía realizada en el año 2003, donde vemos una leve dilatación del aneurisma con ateromas calcificados en la pared, y acá vemos un control en el año 2005 con interrupción de la línea de ateroma y ya roto el aneurisma con un sangrado retroperitoneal. Ahí está la ruptura, ruptura inminente, interrupción de la calcificación ateromatosa, y ya tenemos una hemorragia retroperitoneal. Vemos acá otro aneurisma que se ha roto al retroperitoneo, y ya tenemos entonces un hematoma retroperitoneal, que es la complicación de la ruptura del aneurisma que puede causar la muerte del paciente. Entonces, para llevar a casa respecto de los aneurismas, hablamos de aneurisma cuando tiene más de 3 centímetros, más de 5 ya aumenta el riesgo de ruptura. Los signos de ruptura inminente: el aumento de tamaño del aneurisma, el signo de la media luna en la fase sin contraste, que corresponde al hematoma en la pared del aneurisma, la interrupción de la calcificación ateromatosa, si tenemos como hacer comparación con estudios previos. Entonces, la zona hiperdensa del signo de la semiluna en sin contraste, y en la tomografía con contraste para buscar el lugar de ruptura. Entonces, los temas de esta clase fueron un recuerdo anatómico y cómo se evalúa la radiografía de tórax en lo que respecta a la silueta cardíaca, y la patología, la insuficiencia cardíaca, disección de aorta, tromboembolismo pulmonar y aneurisma de aorta. Para llevar a casa, entonces, recordar edema cardiogénico o no cardiogénico, realizar radiografía de tórax. En el caso de la disección, realizar tomografía de tórax con contraste para evaluar, buscar el flap o si es tipo A o tipo B, porque eso cambia la conducta quirúrgica. En el tromboembolismo pulmonar agudo, buscar el defecto de relleno en la arteria pulmonar. Para eso se debe realizar tomografía con contraste endovenoso. Y en aneurisma, cuando la aorta mide más de 3 centímetros, es patológica y se debe realizar primero una tomografía, una fase sin contraste y luego con contraste, para buscar signos de complicación o de ruptura inminente. Bueno, y que en los próximos meses podamos salir, nos encontremos así, caminando y haciendo trekking por las sierras. Muchas gracias a todos y todas.